Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos. Y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. El Evangelio de hoy nos presenta la conclusión de todas las controversias que tuvo Jesús con los escribas, con los fariseos, con las autoridades religiosas en general. Esas controversias se produjeron en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén habían varias secciones. Una, por ejemplo, lo que nos interesa en el día de hoy sería, por ejemplo, el pórtico de Salomón. Luego tenemos el atrio de las mujeres. Tenemos también el lugar del sacrificio, el santuario. Hoy nos interesa ver el atrio de las mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús se encuentra allí en el templo junto con sus discípulos y justamente se encuentra frente al atrio de las mujeres. Y estando allí se produce el primero de los acontecimientos que nos va a narrar el Evangelio de hoy. Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos. Y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Cuídense, no se dejen engañar. ¿Y de quién? De los escribas, de los doctores de la ley, de quienes manejan muy bien la palabra de Dios. Cristo jamás dice tengan cuidado de los pecadores, no, porque son precisamente esta gente religiosa las que puede influir para dañar un poco la fe de las personas sencillas y humildes, porque depositan su confianza en ellos. Por eso Cristo nos alerta y nos da 4 elementos importantes que nosotros pudiésemos descubrir de qué persona tendríamos que cuidarnos. De modo que no hay que ir a buscar con lupa. No, se ve fácilmente. Primero dice Cristo, les gusta pasearse con amplios ropajes. Segundo, nos dice, les gusta que la gente les reverencie, los trate como señores. Tercero, les gusta ocupar los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. Y por último dice Cristo, devoran a las viudas sobre pretextos de largos rezos y además de eso dice que ellos tendrán una sentencia muy severa. Es la primera vez que Cristo sentencia a un grupo de personas. Cuando Jesús dice que le encanta pasearse, no solamente corresponde a los sacerdotes, sino a las distintas clases que existían en la época. Por ejemplo, los levitas tenían su traje, por ejemplo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, por ejemplo, usaba 8 capas. Y además de las 8 capas, usaba un turbante. En el turbante había una inscripción que decía Adonai, el Señor es mi Dios. Luego usaba el pectoral. El pectoral llevaba 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y abajo, en el ruedo del vestido, abajo iban pegadas unas campanitas, de tal manera que cuando él caminaba, naturalmente hacía ruido, las campanitas sonaban y la gente pues naturalmente volteaba a ver quién era el que iba pasando. Le gustaba llamar la atención. ¿Y cuál es el temor que tiene Cristo? El temor que tiene Cristo es que estos discípulos que los trae de Galilea y llegan allí, vienen de allá, son humildes pescadores, y llegan a Jerusalén, van al templo y observan estos personajes, naturalmente que quedan boquiabiertos, viendo aquella majestuosidad, aquellos trajes, aquellos hábitos, aquellos uniformes. Aquellos discípulos quedan encantados que cualquiera pudiese aspirar a ocupar uno de esos puestos. Ahora bien, en el
pórtico de Salomón, allí se colocaban especialmente los escribas. Estos señores, los escribas, quienes tienen la autoridad de implementar la ley, de hacer cumplir la ley y la justicia, en lugar de ser justos, se ponían de parte de la otra persona que a lo mejor no tenía razón y realmente le quitaban lo poco que le quedaban a las pobres viudas. Porque las viudas tenían una situación muy difícil porque no tenían un hombre quien las defendiera. Por eso dice que Cristo devoran a las viudas sobre pretexto de largas oraciones. Es decir, tiene que pagar, tiene que contribuir para rezar por ustedes para que el problema se te pueda resolver, porque es un problema muy grave, muy delicado. Entonces tengo que rezar, por lo tanto tiene que pagar más. Cuando la viuda tenía problemas de herencia, tenía problemas con algún vecino, ellos en lugar de favorecer a la pobre indefensa, lo que hacían era terminarla de fregar. La dejaban pues en condiciones muy deplorables. Pasemos ahora a la segunda parte del Evangelio. Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Dijimos al comienzo que Jesús se encuentra en el atrio de las mujeres. Cristo se sienta y observa cómo la gente va echando su limosna. Allí frente al atrio de las mujeres habían 13 alcancías. Esas alcancías tenían forma de trompeta y eran hechas de bronce. De modo que llegaban los ricos con ese manojo de moneda y las tiraban allí y eso sonaba, como cuando suenan las maquinitas de los casinos. Sonaba y la gente realmente llamaba la atención y entonces el tipo se sentía muy satisfecho de haber hecho sonar fuertemente producto de la cantidad de monedas que echaba. Jesucristo, que está allí observando, se da cuenta que llega una pobre viuda. Cuando uno piensa en una pobre viuda, uno se imagina a una persona anciana. Y resulta que generalmente las viudas de la época eran personas jóvenes, que sus maridos iban a las batallas, a las guerras, y naturalmente a quienes iban a las batallas de las guerras eran los jóvenes. Por lo tanto, esta viuda que nosotros nos imaginamos que es una anciana, resulta que pudo haber sido una muchacha de 20, 25 años. Esta viuda echa allí 2 monedas. Nadie se ha dado cuenta. Inmediatamente Cristo, cuando ve ese gesto, llama a los discípulos. No para alabar, no para elogiar la actitud de la viuda, no. Llama a los discípulos para decirle: esta es la gota que derramó el vaso de agua. ¿Cómo es posible que realmente esta señora esté depositando lo único que tiene para vivir? Cuando en el libro del Deuteronomio, capítulo 14, cuando en los Salmos, en el Salmo concretamente 68, se dice concretamente que el dinero que se recibe en el templo tiene que servir, entre otras cosas, para el mantenimiento de las viudas, para el mantenimiento de los huérfanos. Ahora, ¿cómo es posible que esta señora venga a dar de lo poco que tiene, de lo único que tiene para sobrevivir, venga a depositarlo allí? Es decir, este es el colmo, que estos líderes religiosos hayan infundido, hayan enseñado a esta gente, inclusive a los más pobres, que tienen que hacer limosna. Esto es inconcebible, es decir, están lejos del plan y del proyecto de Dios. Por eso Cristo llama a los discípulos, dice: esto no puede ser, están obrando de una manera injusta. Dios no le quita dinero a nadie, Dios más bien le da al que le pide. Dios está dispuesto a compartir con el necesitado. Por eso Cristo no elogia a la viuda, sino llama a sus discípulos y les alerta, y diciéndole: este es el colmo de los colmos, que esta gente instruyendo a esta pobre gente humilde y sencilla para sacarle de lo poco que tiene para vivir. Es decir, ¿cómo se puede justificar en nombre de Dios que una persona pobre, una persona viuda, tenga que desprenderse de lo único que tiene? Por eso nosotros, como cristianos, evitemos las dos cosas de hoy. Evitemos aparentar, querer que nos llamen señores, creernos la gran cosa. Y segundo, no vamos a explotar al pobre y al necesitado, sino por el contrario, si podemos apoyarlo, apoyémoslo. Que tengamos todos una feliz semana.